Con ustedes la pastora Elinel. Aleluya. Gracias, Jesús. Yo le doy gracias al Padre por haberme permitido estar aquí. Gracias a los pastores de la casa, al pastor Charles, a la pastora Sandra por esta invitación. Hoy quiero traer una palabra que sé que va a bendecir tu vida. Y es una palabra que titulé ¿Cuál es tu medida de fe? Aquí en este país me ha tocado iniciar, como se dice, de cero o tener un nuevo comienzo. Y me ha tocado incursionar entonces en la comida salada, algo que no me gustaba. Les confieso que no me gustaba cocinar muchísimo, sino solamente me gustaba solo la parte del postre, de la repostería. Que la vida tiene que ver con algo que se llama medida. Trabajar la vida significa que tienes que ver la vida en lo alto, en lo ancho, en lo profundo y en lo largo. Diga conmigo, debo aprender a ver la vida en la anchura, en la altura, en lo largo y en la profundidad. Y entonces la vida tiene medidas impresionantes. Así como el reino de los cielos también tiene medidas impresionantes. Aunque tenemos a un Dios infinito y tenemos a un Dios que no se puede medir, porque la Biblia dice que Dios es insondable en sus caminos. Amén. Dios no se puede medir. Amén. Sin embargo, hay algo que el Señor nos entrega que es con medidas. Hay algo que el Señor nos dice y nos habla que es con la medida. Y yo me di cuenta de esto porque algo que me sucedió muy cómico fue que uno de esos chefs amigos me llama por teléfono y me dice: Linel, necesito que me des la receta, explícame cómo se hace un postre. Viene mi socio aquí a mi casa y lo quiero sorprender con un rico postre, porque cada vez que viene su socio de restaurante, él lo sorprende con una rica comida salada. Pero esta vez quería, ¿sabes?, lucirse y quería sorprenderlo con un rico postre dulce. Y yo le digo, bueno, yo te voy a enviar la medida por correo electrónico, te voy a enviar la receta. Y me dijo, recuerda que estás hablando con un chef. Solamente dime y yo lo voy a hacer. Y yo le dije, recuerda que te estoy hablando de repostería. Y la repostería es con receta, con medidas específicas. Y él me dijo, bueno, está bien, tú ganaste, mándame la receta. Le envió la receta, llegó el día, yo no sabía ni qué día era, de la cena que le estaba haciendo, y pues recibo una llamada desesperada diciéndome, ¿qué pasó con este pastel? Esto creció y cuando lo saqué del horno se hundió. Aquí pasó algo raro. Yo le digo, sí, de verdad pasó algo raro, vamos a poner una videollamada. Empezamos una videollamada y me di cuenta que el pastel estaba hundido. Y yo le digo, pero estaba inflado cuando lo saqué se desinfló, no puede ser. Entonces comenzamos a chequear. Yo le dije, ¿qué fue lo que te faltó? Y me dijo, bueno, simplemente lo único que le coloqué diferente es que ahí decía una taza de fécula de maíz, y que es maicena, o no sé cómo lo llaman ustedes, y yo le coloqué, en lugar de una taza, agarré un vaso de estos, de agua, y le coloqué eso y ya. Entonces yo le dije, te faltó, porque déjame decirte que la fécula de maíz es lo que hace que, y aquí yo no le vengo a hablar de repostería, pero sí de medida, eso hace que se desinfle la torta o el pastel. Me dice, no puede ser. Yo le dije, mira qué gran lección. Eres un ultra chef, un super chef, pero sin embargo entiendes hoy que la repostería es con medidas. Yo aprendí que hay cosas en la vida que tú te puedes dar el lujo de vivirlas sin medidas. Hay cosas en la vida que te puedes dar el lujo de vivirlas sin tomar en cuenta que son medidas específicas. Pero hay cosas en la vida que tú tienes que saber que tienes que caminar con mucho tacto. Y en el reino de los cielos, aunque es inmedible, el Señor nos entrega una medida. Y el Señor dice que hay una medida que es la medida de la fe. Amén. Y me impresiona que hay una historia. Dice la Biblia que hubo una mujer, dice que era esposa de los hijos de los profetas. Y esta mujer se levanta un día porque su esposo había muerto y vino el acreedor a quererse llevar a sus hijos.
Y dice que esta mujer se fue corriendo y dijo: Eliseo, Eliseo, yo soy la esposa de tal hijo de tal profeta. Y mi esposo murió y los acreedores vinieron a llevarse a mis hijos. Y este profeta le respondió a esta mujer y le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dijo: tengo nada. Y le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Y ella le respondió: bueno, tengo algunas vasijas y unos aceites. Y él le dijo: bueno, vamos a hacer algo. Búscate entre tus amigos, y todos ustedes conocen esta historia. Búscate entre tus vecinos quién te presta vasija y busca todas las vasijas que puedas. Y le dio una medida, diga conmigo, una medida. Le dijo: no pocas. Porque aunque este profeta se vinculaba en el reino y entendía lo que era la profecía, no entendía que la vida no se podía vivir con deudas. Y vivía una vida sin medida. Y le trajo una consecuencia a la esposa. Y la esposa tenía que pagar entonces un precio. Y entonces la esposa vino y empezó a buscar vasijas, diga conmigo, no pocas. No pocas. La medida que ella buscó de vasija fue lo que tuvo la unción o tuvo el aceite para poder vivir en los tiempos. Me impresiona muchísimo la palabra del Señor cuando el Espíritu Santo nos quiere hacer y nos quiere mostrar acerca de la importancia de tener una buena medida de fe. Mis hermanos, el reino de los cielos consta de la fe. Mira, la base fundamental del reino de los cielos es en el creer. ¿Y tú sabes por qué luchamos? Por el creer. Porque tenemos una mente que piensa muchísimas cosas y dejamos de creer. Y el Señor sabe que lo que crees, lo creas. Pero el enemigo sabe que lo que crees, lo creas. Vamos a Lucas capítulo 17, versículo 5. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. Lucas 17, capítulo 5. Dice: dijeron los apóstoles al Señor. Escúcheme bien, ¿quiénes dijeron al Señor? Los apóstoles, no los nuevos creyentes, no los hermanitos líderes de la iglesia, no los pastores. Dijeron los apóstoles al Señor. Dijeron una palabra importante. Le dijeron: aumentanos la fe. Entonces el Señor le respondió a los apóstoles y le dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entendiendo que el sicómoro era un árbol gigante, con raíces muy fuertes en la tierra, que las raíces se unen con los otros igual que él. Y por eso es que dice: mira, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le puedes decir a este árbol tan grande que se une por debajo con otras raíces, que se desarraigue y lo puedes lanzar al mar. Si tuvieras esa fe. Aleluya. Pero estos discípulos llegaron a Jesús, estos apóstoles llegaron a Jesús porque Jesús les acababa de hablar de algo importante. Les acababa de hablar acerca de la importancia de perdonar. Usted se va al capítulo anterior, ahí no hay milagros, ahí no hay resurrección, ahí no hay más nada. Lo único que Dios está hablando y que Jesús le estaba hablando allí era que el hermano que viniera con falla, ellos tenían que perdonarles. Quiere decir que hay árboles que tenemos que arrancar de nosotros mismos, que son tan sencillos como el perdón, pero nos cuesta tanto perdonar porque no tenemos la medida justa de fe. Aleluya. Y los discípulos y los apóstoles le decían: Señor, ¿sabes qué? He identificado que aún para hasta perdonar necesito fe. Aumentanos la fe. Aumentanos eso. Ahora, cuando Jesús habla de fe, habla acerca de que el reino de los cielos entonces es fe. Pero los discípulos estaban resumiendo todos los problemas en algo, en la falta de fe.
Porque ellos entendían que si ellos tenían fe, ellos iban a echar fuera demonios como Jesús, ellos iban a sanar. ¿Y quiénes quieren sanar aquí? ¿Quiénes quieren tener fuerzas para seguir caminando? ¿Quiénes quieren obtener carro? ¿Quiénes quieren obtener casa? Porque sabemos que la llave del reino de los cielos es la fe. Pero ¿qué pasa? Hay un desconocimiento muy grande en esta palabra, en la palabra fe. Porque desde que llegamos al Señor nos hablan de fe y nos dicen tienes que tener fe. Es más, desde que nacemos nuestros padres nos dicen no, pero es que tienes que tener fe, pero es que tienes que tener fe. La fe es importante. Pero cuando ellos le decían a Jesús, Señor, aumentanos la fe, ¿tú sabes qué le estaban diciendo ellos a Jesús? Le estaban diciendo, Señor, aquí el problema es que tú eres el culpable de las cosas porque tú eres el que no nos aumentas la fe. Y hay personas que dicen, ¿sabes algo? Yo estoy enfermo, o yo no prospero, o yo no estoy sano, porque, ¿sabes? Porque Dios no me lo ha permitido. Y eso no tiene que ver con Dios, porque ya el reino de los cielos está establecido. Y hay un decreto dado en la cruz del Calvario para ti. Y es un decreto de sanidad, de salud, de prosperidad, de amor, de unidad. Pero ¿qué es lo que sucede? La falta de fe. Entonces nosotros no le podemos atribuir nuestros problemas a Dios cuando nuestra medida, diga conmigo, cuando nuestra medida de fe es pequeña. Porque Jesús le dijo, si tuviera fe, ¿como qué? Como un grano de mostaza. Y el grano de mostaza, el que no lo conoce, es así de pequeñito. Es uno de los granos más pequeños, pero es uno de los que da los árboles más frondosos. Una cosa es tener fe como esto, que tener fe como esto. Vemos la diferencia de tamaño, ¿verdad? Lo voy a colocar aquí, disculpen. El envase. Cuando usted va a una casa, usted le dice a la persona, ¿cómo se dice? ¿Regálame un vaso de agua o regálame un vaso con agua? ¿Cómo se dice? Y si usted va a comprar leche, usted dice 1 litro de leche o 1 libra de leche, o dice 1 libra con leche. ¿Cómo dice? Ajá, dice 1 galón de leche o dice 1 galón con leche. ¿Cómo se tiene que decir? Ok, déjeme decirle que se tiene que decir un vaso de agua. Porque el vaso es la medida de capacidad. Diga conmigo, la medida de capacidad. Por eso es que usted, está bien dicho que usted diga, dame un vaso de agua. Porque cuando usted pide un vaso con agua, yo le puedo dar un vaso con la mitad de agua y le estoy dando un vaso con agua. Y le puedo dar un vaso con un dedo de agua y le estoy dando un vaso con agua. Pero cuando yo le digo un vaso de agua, es que usted me tiene que dar el vaso lleno de agua. Y cuando yo le pido 1 litro de leche, entonces 1 litro, la medida de capacidad que tiene algo. Entonces, cuando los discípulos le decían a Jesús, Señor, aumentanos la fe, ellos no estaban entendiendo que la medida de capacidad de la fe no era la fe del reino, sino ellos mismos. ¿Sí me está comprendiendo? Yo no puedo decirle a Dios, Señor, auméntame la fe, cuando mi medida de capacidad, gracias hermano, es esta. Y verdaderamente Dios tiene toda la fe que tiene que tener, pero Dios no es el responsable de la fe que tú tienes. Dios no es el responsable, por eso tú no le puedes decir a Dios, Señor, auméntame mi fe. Tú tienes que ampliar tu medida de capacidad para que la fe que Dios comience a verter sea grande, sea diferente en ti. Amén. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra han salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces, la fe viene ¿por dónde? Diga conmigo, por el oír. Por el oír. ¿Y el oír? ¿Por dónde? Dios. Y el oír por la palabra. Mira lo que dice esta versión. Esta versión es la versión del mensaje del Mesías.
la versión del Peregrino. Dice, la fe entra por el oído, escuchando el mensaje del Mesías. Marcos 4:23 dice, si alguno tiene oído para oír, oiga, mira lo que oís, porque con la medida con que medís, serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Aleluya. Tremendo la importancia de que si yo quiero aumentar mi capacidad de fe, entonces yo tengo que estar atento a qué es lo que estoy escuchando. Aleluya. Tengo que estar atento a que este frasco que tengo hoy tiene que quebrarse. Porque es necesario entonces que yo mire bien lo que oigo. ¿Qué cosa tan incoherente? Mira lo que escuchas. Mira lo que escuchas. Porque lo que puedes escuchar y lo que te va a llevar a tener fe es el mensaje del Mesías. Ay, que yo tengo fe. ¿Y qué estás escuchando? Ay, que yo tengo fe. ¿Qué música escuchas? ¿Qué música estás escuchando? Aleluya. Porque escúchame bien, no hay música cristiana y música mundana. Eso no existe. La música es música. Porque hay mucha música cristiana que es más mundana que las mundanas. Que son incoherentes, que son fuera de Biblia. Pero ¿qué estás escuchando? Ahora vámonos, ¿qué estás escuchando? ¿Qué amigas estás escuchando? ¿Qué amistades estás escuchando? Yo siempre veo algo que pasa y para mí es muy importante. Cuando alguien tiene una ruptura matrimonial, tiene un quiebre en la vida, está pasando por un proceso de divorcio. He tenido dos tipos de pacientes. La paciente que tiene buenas amistades y esa paciente busca los mejores consejos y tú ves una mujer centrada que nunca pierde su foco, que nunca pierde, perdió su matrimonio pero no perdió su hogar, perdió a su esposo pero no perdió a sus hijos. Pero también veo a una que yo lo llamo que le da el mal de las vacas locas. Una mujer que comienza a andar con personas que comienza a decirle, ay, tú estás muy joven, disfruta la vida. No, pero salgamos, vamos a bailar, vamos a pasear, vamos a hacer, búscate novio, enamorado, está muy bella. Entonces te ves esa mujer que se desenfoca y no solamente pierde su matrimonio, pierde su hogar, pierde sus hijos, por lo que oye. Porque lo que oye te desenfoca de la fe, te desenfoca de lo que Dios tiene para ti. ¿Qué TikTok estás escuchando? Porque no podemos ahorita decirle a nuestra gente que no escuche las redes sociales porque es parte de lo de ellos. Pero sí puedes decidir a dónde se detiene tu dedo. Aleluya. Entonces, ¿qué TikTok estás escuchando? ¿Qué estás oyendo? Porque si escuchas todo lo que es, todo lo sexual, no vas a tener fe para conquistar lo que Dios tiene para ti. Entonces, aquí, y esto no lo dice, mira, esto lo dijo Dios hace 2000 años atrás, Jesús. Dijo, si alguno tiene oído para oír, oiga. Si tú hoy tienes oído para oír, escucha. Porque con la medida con que mire, diga conmigo, mi medida, mi capacidad, con la medida con que mido, voy a ser medido. Pero voy a ser medido ¿en qué? En mis procesos. Voy a ser medido en mis procesos. Y dice que aún se os añadirá a vosotros lo que escuchan. Entonces, lo que tú oyes determina lo que tú recibes. Lo que tú oyes determina lo que tú recibes. Tú quieres un milagro, no lo busques en TikTok. Tú quieres un milagro, búscalo en la iglesia. Amén. Tú quieres una palabra profética, tienes
recibir. Aleluya. Tú quieres que Dios comience a tocar tu vida y a mover los escenarios de tu vida. Tú tienes que saber qué es lo que Dios está haciendo contigo. La fe no viene por lo que tú entiendes, viene por lo que tú crees. Viene por lo que tú crees. Así tú lo entiendas, tú lo crees. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla pues Dios no da el Espíritu por medida. La Biblia habla acerca de que la fe es medible, pero el Espíritu que Dios te dio, que es el Espíritu Santo, es inmedible. Entonces por eso se puede derramar sobre tu vida. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, necesitamos fe. ¿Necesitamos fe para qué? Para alcanzar ministerio. ¿Necesitamos fe para qué? Para alcanzar la promesa del Padre. Porque Amén. déjame decirte, hoy tú puedes tener muchas promesas, pero si tú hoy no le inicias, no le colocas ese ingrediente de fe, no vas a alcanzar la promesa. Te vas a quedar como Moisés, ¿sabes? Mirando de lejos. O sea, y aquí nosotros tenemos que decidir y determinarnos qué vamos a hacer. ¿Qué vas a hacer tú? Porque el cementerio está lleno de personas que tuvieron promesas, pero que les faltó fe para alcanzar lo que Dios tenía para con ellos. ¿Sabes qué? Yo no quiero que mi fe desmaye. Yo quiero ver la promesa del Padre cumplida sobre mi vida. Aleluya. Yo quiero que mi fe no flaquee. Yo quiero ver la promesa del Padre sobre mi ministerio. Romanos 12:6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de tu fe. Quiere decir que tú necesitas fe para el ministerio. ¿Tú quieres que Dios te use? Diga conmigo: debo aumentar mi capacidad de medida de fe. ¿Sabes que Dios usa? Dios usa muchísimo a los nuevos creyentes. ¿Quiénes son nuevos aquí? ¿Quiénes están viniendo que están todavía llegando a la iglesia? Nos quedamos solo con ellos. Ok. Con ellos 6. La fe de ellos, increíblemente, cuando ellos reciben a Dios y inician su primer amor, su fe es mucho más grande que aquel que tiene años. Porque la fe del que tiene años tiene un síndrome que es enanismo de fe, el síndrome de oligopistia, el síndrome de la poca fe. Efesios capítulo 4 versículo 7: pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Quiere decir que el don, el regalo de Cristo es una medida que a cada uno le fue dado. En el reino de los cielos todo es por medida. En el reino de los cielos hay una matemática. Yo siempre le digo a mis hijos, le digo: ¿sabes qué? Hay una matemática en el reino de los cielos. Si tú diezmas, el Señor te va a guardar tu porcentaje, tu 90%. Te va a reprender al devorador. Si tú ofrendas, el Señor te va a multiplicar a 100 por 1. Si tú le das al pobre, tú le prestas a Dios. Cada cosa que tú haces en el reino de los cielos, cada causa tiene una consecuencia. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es matemático. Pero la fe entonces viene por el oír. Ahora, ¿cómo crezco? ¿Cómo crezco? ¿Cómo rompo esta estructura? Si yo veo que esta es la estructura que yo tengo en la fe, si yo veo que esta es mi medida de capacidad y yo estoy como los discípulos: Señor, auméntame mi fe, yo estoy orando mal. Yo tengo que orar es: Señor, rompe la estructura. Ahora quiero crecer. Ahora quiero tener la estructura del pastor de esta casa. Amén. Ahora quiero crecer. Y luego ahora quiero tener la estructura de tal persona, de Benny Hinn, del que usted quiera. Pero tenemos que trabajar en estructura. ¿Cómo rompo estructuras? ¿Cómo rompo esto para eliminar este síndrome de oligopistis? Diga conmigo: oligopistis. Oligo significa poco
y pisti fe, síndrome de la poca fe. Ese era el que tenían los discípulos. En muchas oportunidades los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. En otras oportunidades Jesús le dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de tal. En otras palabras está diciendo oligopistis. Ellos sufrían de este síndrome, pero nosotros no queremos sufrir de esto. Y por eso hoy yo quiero hablarle de 3 elementos que a usted lo va a ayudar a aumentar su fe. Amén. ¿Quiénes quieren escuchar estos 3 elementos? Aleluya. El primero está en Mateo 8:23. ¿Qué dice? Y entrando él, Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose le reprendió los vientos y el mar, y le hizo gran bonanza, y los hombres se maravillaron. Y le dijeron: ¿qué hombre es este que hasta el mar le obedece? Lo primero que no te permite que tu fe o que esta estructura se quiebre para que se pueda hacer una grande, una nueva, es el miedo, el temor. ¿Saben qué? El miedo es una emoción. Diga conmigo, una emoción. Una emoción. Las emociones se encuentran en nuestra alma. Nosotros tenemos como seres humanos 4 emociones básicas: miedo, alegría, ira y tristeza. Las otras emociones que usted siente, ansiedad, estrés, asco, viene de algo que se llama matemática emocional. Pero estas emociones nos las dio Dios, y el miedo es una emoción que Dios nos dio. Porque lo bueno de la emoción, del miedo, es que el miedo nos preserva. Si usted no tuviera miedo, usted estuviera muerto. Usted estuviera tirándose a los carros porque no le da miedo a los carros, estuviera metiéndose en cualquier lado, tirándose de los aviones, de lo que usted quiera. Entonces el miedo es necesario, ¿verdad que sí? Amén. Pero el miedo como emoción, y como Dios lo usa, porque Dios nos lo colocó un chip que se llama miedo. El diablo dijo: este chip que se llama miedo, yo también lo voy a usar. Y entonces el miedo, el enemigo comienza a usarlo en tu vida para colocarte un miedo irracional. Ese miedo tóxico, ese miedo que no te permite avanzar. Ese miedo que tu lógica va más allá de cualquier cosa. Ese miedo que te dice cosas incoherentes, como: ay, tenés miedo a la cucaracha. ¿Sabes qué es una cucaracha, verdad? Ay, tenés miedo a un ratón. Y tú, ese miedo es un miedo ilógico, porque ¿qué te va a hacer un animal tan pequeño como ese? Díganme ustedes qué les va a hacer. Pero nos da miedo. Hay personas que le dan miedo montarse en un ascensor. Hay personas que le dan miedo montarse en un avión y se dejan de viajar por el miedo. Aleluya. Porque el miedo no te permite avanzar. Porque el miedo te detiene. Pero el Señor, en esta oportunidad, tenía a Jesús dentro de la barca, no lo tenían afuera. Imagínate tú con Jesús adentro de la barca, con Dios contigo adentro. Aleluya. Y comienza la tempestad a dar. Y ellos comienzan a decir: Señor, despiértate, que morimos. Esto fue lo que le dijeron: vamos a morir, despiértate. O sea, no te das cuenta que nos vamos a morir. Miedo. El miedo comenzó a controlar la situación. El miedo sube el cortisol, una hormona, y después nadie te puede controlar. Y Jesús se despierta y da una palabra y dice: ¿sabes qué? Tempestad, cállese. Y ellos le dijeron: ¿quién es este? Pero Jesús le dijo una palabra, le dijo: hombres de poca fe. Porque si hay algo que tú tienes que trabajar es tu confianza. Diga conmigo: mi confianza. Y la confianza es lo que va a hacer que el miedo irracional baje de tu vida. Ese miedo tonto, ese miedo que no te ayuda a surgir, ese miedo que no te permite avanzar en tus primeros pasos, ese miedo que no te permite decir: mira, ¿sabes qué? Yo nací y yo a este país no vengo a ser empleado de nadie, porque a mí Dios me llamó como cabeza y no como cola. Y yo este es el año este es mi año, el año de mi bendición, el año donde voy a abrir mi empresa
atormenta a la gente cuando vas a un médico y te dice, ¿sabes qué? Te quedan 5 meses de vida. ¿Quién es él? ¿Quién es un hombre? Aleluya. Para determinar la vida, que es Dios. ¿No decimos que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Sí, Señor. Y que nadie puede decir, porque Él es el que tiene la llave. Pero el miedo irracional, por lo que oímos, diga conmigo, oímos. Ellos comenzaron a escuchar el mar rugir y tuvieron miedo. Comenzaron a escuchar los rayos y tuvieron miedo. Nosotros necesitamos trabajar en lo que escuchamos. Necesitamos trabajar y afinar nuestros oídos. Se los digo que es un trabajo que hago diariamente. Con los que tienen problemas de depresión, con los que le dan ataques de pánico, le digo, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viviendo, señores? Porque la salud emocional es algo que no se predica, pero es necesario. Amén. Aleluya. Necesitamos trabajar y ver, comenzar a cambiar el dial de nuestra radio y comenzar a escuchar cosas que nos edifican, porque el día que venga la tormenta, nosotros vamos a obtener, es la palabra que está dentro de nosotros, no la que está fuera de nosotros. Usted necesita comenzarse a llenar de algo diferente, de amistades diferentes, de personas diferentes, de gente que le hable palabras de fe, de palabras como esta que estremezcan su vida y le digan, sal del lugar donde estás. Amén. Entonces es necesario que nos levantemos y que entendamos que el temor tiene que echarse, que tenemos que echar fuera el temor de nuestras vidas. Aleluya. Lo segundo, lo primero que tenemos que echar fuera entonces, ¿qué es? Diga conmigo, el miedo. Lo segundo que tenemos que echar fuera es la duda. Mateo capítulo 14, versículos 23, por favor. Gracias a Dios. Dice así: despedida la multitud. Bueno, vamos a leerlo en el 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a una barca e ir delante de él a la otra ribera. En tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó a la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando en el mar, y los discípulos, viéndole andar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él les dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, diciendo, Señor, sálvame. Y Jesús extendió su mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aleluya. Y cuando subieron en la barca, se calmó el viento. Lo segundo es la duda. Nótese que en la primera tormenta Jesús estaba dentro de la barca y en la segunda estaba afuera, porque Jesús está quebrando estructuras. Así que no te extrañes que en tu primera tormenta tengas a Dios adentro, pero en tu segunda, y tengas al pastor Charlie, a la pastora Sandra en la primera tormenta, tranquilo hermano, Dios está contigo, y vayan y oren por ti, van en tu casa. Pero cuando tengas 2 años en la iglesia y pases por tu tormenta, decías, ay, pero cuando yo llegué a la iglesia ellos iban. Pero es que Jesús está afuera. Jesús está afuera. Jesús dice, ¿sabes qué? Yo estoy rompiendo tus estructuras de fe, porque quiero que trabajes en eso, quiero que crezcas. Porque ya no es quien está contigo, ya es lo que está dentro de ti. Y estando ellos allí y Jesús afuera, ellos comenzaron a decir, se turbaron en su corazón y comenzaron a decir, ¿quién es ese? Ahí comenzó la duda. ¿Quién es ese? Y Jesús le dijo, tengan ánimo. Ánimo viene de la palabra ánima. Y
Y ánima viene de la palabra alma. Cuando la Biblia dice el hombre de doble ánimo, de doble alma, es inconstante en todos sus caminos. Porque el alma son emociones. Entonces Jesús le dijo, tengan emociones, o sea, estabilízate emocionalmente. Soy yo, estabilízate, ya va. Estabilízate que soy yo. Tengan ánimo. Y ellos, y Pedro, como sanguíneo que era, ¿sabes? Un hombre así, tú sabes, alocado. Yo no sé cuántos Pedros locos hay aquí. Esa gente que no piensa, que dice, no, yo sí me lanzo. Y se lanzó Pedro. Y después que se lanza, él piensa, Dios mío, si no es loco. Y comienza a caminar. Pero cuando ya iba llegando, él le dijo, Señor, y el Señor le dijo una palabra, le dijo, ¿por qué dudaste? Porque la duda es la mezcla del miedo con la tristeza. Cuando tú dudas, es porque tú sientes tristeza en el alma, porque crees que no es. Y sientes miedo porque crees que no puede. Pedro sintió que no era Jesús, que era un demonio, que era el espíritu que le salía a los pescadores. Por eso es que ellos dudaron en esa cuarta vigilia. Pero sintió miedo porque se sintió defraudado. Entonces sintió duda. Mira, hay gente que te hiere, que te hace daño, que te produce frustración, y esa gente te produce que dudes del reino de Dios. Hay pastores que con su boca te han herido y te han dañado y te producen que dudes de que existe gente buena en el reino. Señor. Hay gente que te persigue y te viene a dañar para producir dudas. Entonces, la duda no viene de afuera, hermanos. Tú no vas a dudar porque venga Shakira a bailarte. O sea, no, tú no vas a dudar por eso, porque tú estás bien claro quién eres. ¿Sí? Pero tú vas a dudar cuando un hombre de Dios te deja el corazón destrozado. Vas a dudar cuando una persona que supuestamente tú oraste por 20 años te sea infiel. Entonces viene el enemigo con esa duda muy terrible en tu vida. Para que tu fe, en lugar de ser así, tengas esta capacidad y digas, ya yo no puedo más. Jesús le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Y le volvió a decir, oligopistis, tienes el síndrome de oligopistis, hombre de poca fe. El temor viene cuando tú eres sorprendido, pero la duda viene cuando tú estás metido en el problema. Son cosas muy distintas. Cuando tú estás sorprendido por algo, tienes miedo, pero cuando tú estás dentro del problema, tú dices, ¿será que Dios es real? Mire, yo les voy a decir algo. Yo no me la voy a dar aquí súper espiritual porque yo he dudado. Yo he sido ese Pedro, ese oligopisti, ese hombre de poca fe. Yo he tenido mis momentos que he estado allí y he dicho, Señor, ayúdame, rómpeme, quiebrame. Porque ¿sabes qué? Siento que esto no es real. Entonces, necesitamos creer que no podemos abortar. Diga conmigo, no puedo abortar el milagro. No puedo abortar el milagro. Porque cuando tú estás en medio de las circunstancias y viene la duda, es para que retrocedas. Pero ¿sabes algo? No debes abortar el milagro. Y yo hoy vengo a decirle a alguien que está dudando por su promesa, por lo que Dios le ha entregado, que tienes que creer. Aquí es donde más tienes que impulsarte y creer y comenzar a ver lo que Dios tiene para ti. Y ¿sabes qué? Si no te queda más nada, si no te queda más fuerza, ¿sabes
¿sabes lo único que puedes hacer? Levantar tu mano, porque ahí está la mano del maestro que te toma. ¿Sabes algo? El Señor no te va a dejar hundirte en medio de tu proceso. Esa es la ventaja que tenemos nosotros en el reino. Pero por eso necesitamos fe. Necesitamos crecer en la fe. Amén. Y por último, Mateo capítulo 16, versículo 6. Y Jesús, llegando sus discípulos al otro lado, ya habían pasado el susto de la barca. Se les había olvidado traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, ¿qué quiere decir este? ¿Por qué trajimos pan? Y Jesús comienza a decirles, ¿sabes qué? Guárdense de la levadura de ellos. Y ellos creyeron que Jesús le estaba tirando puya. Porque si es uno, mira, yo sé que este síndrome pasa en todas las iglesias. Por eso lo puedo decir, porque es que pasa algo con un hermanito que le robaron el carro. Entonces tú ese día predicas y dices, mira, y se te salió decir, cometiste el grandísimo error de decir, qué bueno que el Señor guarda las finanzas de aquellos que diezman, y lo que no diezman el diablo le roba. Se te salió decirlo porque lo tenías ahí, pero se te olvidó que al hermanito le robaron el carro ayer. Y el hermanito viene y dice, ¿viste lo que dijo el pastor Charlie? Por mí, yo te dije que me la tiene aplicada. Yo te dije. Eso, mira, eso no es nuevo, pastor. Eso es de hace 2000 años atrás. A los discípulos se les olvidó el pan. Señores, a cualquiera se le olvida el pan después del susto de la barca. A mí se me ha olvidado todo. Se les olvidó el pan, y cuando llegaron Jesús les dijo, ¿trajeron el pan? Algo tan cotidiano. No, se nos olvidó, maestro, ok. Y Jesús se le ocurre hablar sobre la levadura de los fariseos. Y dijo, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos dijeron, ¿por qué lo está diciendo? Entre ellos dijeron, ¿sabes qué? Lo está diciendo por mí. Lo está diciendo por nosotros. Y seguimos. Versículo 7. Ellos dentro de sí diciendo, esto lo dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que aún no tienen pan? Qué impresionante. ¿No entendéis aún, me acordé de los 5 panes y los 5,000 hombres, y de la cesta que recogiste, que cada una te la llevaste para tu casa? Se le olvidó decir esa parte. Ni de los 7 panes entre los 4,000 hombres, y cuántas canastas recogiste que también te las llevaste. ¿Cuánto es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho, que se les había dicho que la guardasen de la levadura, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Pero me impresiona que Jesús le dice, ¿por qué piensan esto dentro de sí, hombres de poca fe? Les voy a explicar. El razonamiento es lo tercero que no te permite quebrar el envase para que tu fe se derrame mucho más grande, tu fe no crezca. Porque hay gente que razona demasiado. ¿Y tú sabes qué nos da razonamiento? Lamentablemente, los años de experiencia en el Señor. Cuando alguien me dice, ay, yo tengo 20 años en el Evangelio, yo tengo 30, yo tengo 40. Yo digo, tremendo. Me alegro porque yo también tengo 43 años en el Evangelio. Porque nací en el Evangelio. Pero yo me alegro, pero ¿sabes qué? ¿Con cuántas cosas no he tenido que batallar yo para romper el molde? ¿Y con cuántas cosas no tiene que batallar alguien? Ustedes, si no es diabólico el razonamiento y animal que el enemigo coloca en uno para que uno no comience. Jesús le dijo a ellos, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué tienes poca fe? Porque estás razonando internamente.
Porque tu voz interior está siendo más grande que mi voz, que mi palabra. Porque cuando tu voz interior, cuando ese niño interior, cuando esa voz interior habla y grita más fuerte que lo que Dios dice que va a hacer, tú le crees a la voz interior porque es tu voz. ¿Sabes cuál es la diferencia de tu voz y la voz de Dios? Que la voz de Dios tú la identificas como tuya y tú crees que eres tú. Y tú te hablas a ti mismo y tú comienzas a decirte, ¿sabes qué? No puedo, no voy a poder, no voy a prosperar, no valgo para nada, es difícil, no voy a obtener nunca los papeles en este país, no voy a hacer esto, no voy a hacer... Y tú te la crees porque es tu voz interior. Pero viene un profeta o viene la palabra de Dios y te dice, tú puedes, yo te voy a prosperar y te pondré en este país como cabeza y no como cola. Y te llevaré a las naciones y te quitarán prestados, mas tú no quitarás prestados. Nos cuesta creerlo porque es una voz externa. Pero hoy la invitación es a que llevemos la voz de afuera hacia adentro, para que nuestra fe comience a crecer, para que nuestra estructura se comience a romper. Necesitamos ensancharnos, iglesia. Necesitamos creer. Necesitamos entender. Necesitamos vivir la palabra. Esto no es un juego. Mira, aquí nosotros no estamos jugando a la iglesita, no estamos jugando a lo que, ay, mira, ¿será que voy? Ay, culto, estuvo bueno, estuvo malo, levanté la mano, no lo levanté, sentí la presencia de Dios, no, ay, no, estaba como apagado el servicio, ay, no, estaba encendido, ay, no, la predicación, ay, no, mira, no, de verdad, esta mujer no me gusta cómo predica. ¿Por qué ese razonamiento? Aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Nos hace dudar. Nos hace tener poca fe. Amén. Y el Señor ya quiere quebrantar estructura. Quiere quebrantar estructura. Porque el razonamiento te mata cuando no estás lleno de palabras. Pero cuando estás lleno de palabras, nada te hace desesperar. Necesitamos llenarnos de palabras, hermano. Mira bien lo que oyes. Oír palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por el mensaje del Mesías. Más nada. Amén. Aleluya. ¿Qué tal si se coloca de pie y vamos a orar? Te adoramos, Jesús. ¡Vive!